Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver dos ejercicios de circunferencia, ¿ok? Están muy interesantes. Dice, siendo O centro de la circunferencia, hallar θ. ¿Ok, jóvenes? Está muy simple. Ok, primeramente vamos a comenzar por aquí. Veamos la angulación. Este ángulo, ¿ok? Este ángulo, ojo, es un ángulo llano, ¿verdad? Entonces, un ángulo llano mide 180. Entonces, este ángulo tiene que ser de ojo 80. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que es un ángulo llano, todo, ¿verdad? Tiene que medir 180. Aquí era 100, aquí le hemos puesto 80, ¿ok? Porque mide un ángulo llano 180. Ok, seguimos, a ver. Entonces, para resolver este ejercicio tienes que saber dos propiedades, ¿ok? Por ejemplo esto. Ok, tienes que saber esto. Mira, el ángulo alfa más el arco, que le he puesto beta, suman 180, ¿ok? Tienes que saber eso. Ok, entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí, ¿verdad? Entonces, el ángulo con el arco tiene que sumar 180. Entonces, el ángulo más el arco tiene que sumar 180. Entonces, el arco de frente vale ¿cuánto? Muy bien, vale 100, ¿verdad? Porque 100 más 80 es 180. Y está cumpliendo la propiedad, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, también vamos a aplicar esa pequeña propiedad. Como lo puedes observar, el arco y el ángulo, ¿ok? El ángulo es la mitad del arco, ¿ok? Si el arco vale 100, el ángulo tiene que ser 50, ¿ok? Es la mitad. Entonces, aquí, vamos a hacer un pequeño trazo, ¿qué te parece? A ver, vamos a trazar de la siguiente manera, ¿sí? Y vamos a aplicar esa pequeña propiedad que le he puesto. Si el arco vale 100, entonces el ángulo tiene que ser la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es? Muy bien, es 50. Muy fácil. Aquí, opuesto por el vértice, θ. Y bueno, por último, a ver, ok, nosotros sabemos que una circunferencia mide 360, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nosotros le partimos esta circunferencia? Entonces, cada parte va a valer 180. Este arco vale 180 y este vale 180. A esto se lo llama el diámetro, ¿ok? Ok, entonces, si nosotros completamos, ¿verdad?, la circunferencia, wow, de la siguiente manera. A ver, ok, ahí está nuestra circunferencia. Como lo puedes observar, esto es el diámetro, ¿verdad? Entonces la circunferencia la ha partido en dos partes iguales. Entonces este arco de color morado tiene que ser 180. ¿Ok? Y aplicando esta propiedad, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Sí? La mitad, ¿verdad? La mitad de 180 es 90. Muy bien. Ok, terminado. Entonces nosotros podemos sumar, ¿verdad?, los ángulos interiores de un triángulo y igualarlo a 180. Sumemos, sería θ más 50 más 90 es igual a ¿cuánto? Muy bien, es igual a 180. Θ más sumas 140 es igual a 180. El valor de θ sería simplemente 40. Solución muy interesante. Seguimos. Ok, dice la número 7, siendo O centro de la circunferencia, ¿verdad? Además, la recta L es paralela con la recta AC. Calcular X. Bueno, dice que son paralelas. Si son paralelas, tiene que cumplir esta pequeña propiedad. Si aquí es X, aquí también tiene que ser X, ¿verdad? Por rectas paralelas, si te recuerdas bien, teníamos dos paralelas. A esto lo llamaban L1 y L2. Se traza una secante. Si este ángulo le poníamos alfa, este ángulo también tiene que ser alfa, porque son rectas paralelas, ¿ok? Es una pequeña propiedad. Bueno, por eso le hemos puesto aquí X. Ok, seguimos. Entonces, este arco, ¿cuánto tiene que ser, joven? ¿Cuánto tiene que ser? Muy bien, tiene que ser doble del ángulo, ¿verdad? ¿El doble cuánto es? Muy bien, es 64. Ok, entonces aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad. Ok, vamos a aplicar esta pequeña propiedad. Si aquí el ángulo es, digamos, B, el arco va a ser el doble, ojo, este arco va a ser el doble del ángulo, ¿ok? Tienes que saber esa pequeña propiedad. Entonces, mira, aquí hay X.
Entonces el arco tiene que ser el doble, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que ser? Muy bien, tiene que ser 2x, tiene que ser el doble. Entonces la pregunta para ti es lo siguiente: ¿cuánto mide este arco? Este pequeño arco. Sí, mide 2x menos 64. ¿Ok? Si le sumas 2x menos 64 más 64 te va a dar 2x. Y se cumple. Entonces, vamos a trazar aquí un trazo. ¿Ok? Y yo te puedo preguntar cuánto mide este ángulo. Muy simple, ¿verdad? Mide la mitad del largo. Ya lo hemos visto. Entonces aquí le vamos a poner: mide x menos 32. Ese ángulo. Y la pregunta: ¿cuánto mide este ángulo? Sí, mide 90. Muy simple, ¿verdad? Porque eso es el diámetro. El diámetro parte a la circunferencia en dos partes iguales. ¿Ok? La circunferencia mide 360, ¿verdad? Pero la ha partido. Entonces este arco tiene que ser 180. Y este ángulo por propiedad es 90. La mitad del arco. ¿Ok? Entonces, por último, sumamos los ángulos interiores y volvemos a 180. Sería x menos 32 más x más 90 es igual a 180, ¿verdad? Ok, y el valor de x es nada menos que 61. Solución. Bueno, hasta luego, chao, cuídense.